Como líderes y directivos de equipo, ¿cómo sabemos que las conversaciones que estamos teniendo con las personas de nuestros equipos están siendo constructivas? O lo que es más, ¿cómo podemos retroalimentar a nuestros equipos y que la información que les transmitamos genere impacto y conexión? Hoy en el universo del talento, un tema maravilloso: habilidades conversacionales, un elemento fundamental para generar una conexión genuina con nuestros equipos. El universo del talento. Un espacio creado por Insight para ayudar a transformar las empresas en organizaciones conscientes. Bienvenidos, bienvenidas, talentosos y talentosas. Y hoy tenemos un tema maravilloso que son las habilidades conversacionales. Y es que las habilidades conversacionales tienen el poder de transformar no solo las relaciones, sino también las dinámicas dentro de nuestras organizaciones. Y hoy tenemos la fortuna de contar con un experto de alta gama que él nos va a guiar a través de este fascinante viaje que son las conversaciones y que se convierten en una herramienta estratégica para el éxito y para generar equipos de alto desempeño. Así que nuestro talentoso de hoy es Luis Aguirre. Él es psicólogo de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Además es magíster en psicología clínica, en terapia sistémica y está certificado en programación neurolingüística. Tiene un posgrado en dinámica de grupos, comunicación asertiva, inteligencia emocional. También ha ejercido como docente en varias universidades y es director de la empresa Líder, Liderazgo y Desarrollo. O sea que tenemos un invitado de alta gama. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, muy bien. Me alegra. Y estamos encantados de tenerte aquí porque es un tema que a veces nos puede confundir y en el que a veces no tenemos el suficiente conocimiento para poder aplicarlo de forma adecuada. Y es que pensamos que hablar es comunicarnos o que hablar es conversar. Entonces, me encantaría que le contáramos a nuestra audiencia qué son realmente las habilidades conversacionales, porque es algo que no solamente vamos a utilizar en el ámbito organizacional, que es donde nos vamos a centrar, sino que es algo que vamos a utilizar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuéntanos, ¿qué son las habilidades conversacionales? Muy bien. Básicamente, lo que yo hago como consultor es trabajar en las organizaciones, entrenando al personal en habilidades para dirigir personas en el trabajo. Igual esto es para una vida personal, para la familia. Las comunicaciones son transversales a todo proceso del ser humano. Entonces, básicamente tenemos cuatro herramientas ahí. La primera es cómo dar retroalimentación. En nuestro medio, dar retroalimentación se ha vuelto una cosa muy complicada, a pesar de que es indispensable para, para el proceso de liderazgo. Todos los líderes tienen que estar permanentemente retroalimentando. Entonces, una cosa es cómo sale el mensaje de acá y otra cosa es cómo llega acá. ¿Sí? Cuando nos están dando retroalimentación, uno es muy educadito y uno pues se queda callado, ¿sí? Pero muchas veces, por lo general, en vez de generar como una armonía, genera un golpe. Entonces uno se queda callado, pero por dentro está uno así, ¿sí? Es más, uno ve que allá viene el jefe y uno dice, uy, allá viene. Y cuando uno está frente al jefe, uno dice, jefe, ¿cómo le va? ¿Sí? Y uno es con una sonrisa, pero la relación está golpeada, ¿sí? O sea, institución familiar, educativa, empresarial, donde no haya confianza, los resultados son muy pobres. Y la comunicación tiene que generar ese tipo de confianza. En la retroalimentación hay dos momentos. Una es cuando yo la doy, que la tengo que fundamentar en hechos y datos, ¿sí? Y otra es cuando a mí me la dan, que yo le tengo que sacar el hecho y el dato a la persona que me está retroalimentando. Porque por lo general nos comunicamos desde los juicios. Y un juicio es una interpretación que yo hago sobre la realidad, no es la realidad. Entonces es cuando empiezan los malos entendidos, porque yo le digo a mi colaborador, pienso que es importante que, que mejores la actitud que tenés, porque de esa manera pues nos vamos a relacionar mejor. Entonces, como le digo la actitud,
no le especifico ningún hecho, ningún dato, el trabajador va a ir al archivo de él y va a buscar qué es actitud. Y como se lo dijo en términos de que tenía que mejorar, entonces lo va a asimilar como algo negativo. ¿Sí? Y esa no fue la intención del líder que le quiso dar esa retroalimentación. Entonces ya hay problemas, es un problema que está en silencio, que está callado, que el líder desconoce, pero que el trabajador va resentido. En la próxima comunicación, ese resentimiento va a pesar en ese tipo de relaciones. ¿Sí? Entonces, Ujú. lo primero que nosotros fundamentamos ahí la retroalimentación es en el hecho y el dato. Si no hay hechos y datos, la retroalimentación no fluye, ¿sí? Se golpea al ser. Ujú. La segunda herramienta que manejamos es cómo gestionar los estados emocionales. ¿Sí? Nosotras y nosotros somos seres estructurados en el lenguaje. ¿Sí? Y si nuestro lenguaje está mal estructurado, ¿sí? Internamente, externamente vamos a tener problemas en la relación. ¿Sí? O sea, Cris, no es lo mismo decir que mi jefe me estresa a decir que yo me estreso con mi jefe. No es lo mismo. Cuando yo digo que mi jefe me estresa, mi cuerpo está escuchando que el culpable de este estrés es mi jefe. Y ahí Así que te iba a hacer un paréntesis porque yo observo mucho dentro de las organizaciones que la gente no asume mucho el principio de responsabilidad. Entonces, cuando se le hace alguna observación o alguna retroalimentación, veo que la acción primaria es, ah, pero es que tú no me explicaste esto, ah, pero es que fulanito me dijo que lo hiciera así, ah, pero es que el uno y el otro y el uno y el otro, entonces vamos lanzando la responsabilidad fuera menos en mí. ¿Tiene algo que ver también con esta conversación interna que uno suele tener? sí, más específicamente como lo estás planteando, tiene que ver con la retroalimentación, ¿sí? Pero hay un tema muy escondido que es muy cultural y es la manera como yo expreso mi sentir. ¿Sí? Entonces, como te decía, cuando yo digo, mi jefe me estresa, ¿sí? El cuerpo mío está escuchando que el culpable de este estrés que es tan desagradable no soy yo, es mi jefe. Así que para quitar ese estrés, ¿sí? Tengo que cambiar a mi jefe porque le estoy echando la culpa a él. ¿Sí? Y cuando le echo la culpa a él, pues él se va a sentir igualmente incómodo. Ahora, cuando yo digo que yo me estreso con mi jefe, el cuerpo está escuchando de que ese estrés, yo soy responsable de él, de ese estado emocional, ¿sí? Que mi jefe es simplemente una circunstancia. Entonces, como consecuencia, sufre un proceso de autoempoderamiento, donde yo me hago responsable de mí, como consecuencia tengo que gestionarme, ¿sí? Pero es el lenguaje, la parte lingüística. Eh, Uno escucha opciones como, expresiones como, es que él me la tiene montada, o muchas veces el líder se expresa diciendo, no, es que el tipo me pone muy nervioso, o él me desespera, y uno no se da cuenta, uno lo expresa, y el lenguaje es casi un mandato. Entonces el cuerpo obedece. Entonces cuando yo digo que el tipo me pone nervioso, ¿sí? Lo veo y yo digo, es que me puso nervioso. Entonces, hay una cosa inconsciente, porque es un lenguaje inconsciente, ¿sí? Pero genera un resultado impactante en la organización. La mayoría de las consultas que yo tengo en terapia tienen que ver con ese lenguaje, porque Sí. hace, ¿me puedo extender un poquitico o estoy muy largo? Si estoy No, muy largo, me continúa, vas a no te cortar. preocupes. Está Muy bien. súper interesante. Hace poquitico tuve una pareja, ¿sí? Entonces, él le decía a ella, es que usted me bloquea, ¿sí? Y yo la miro a ella y tenía la mirada así que se lo quería como tragar. Y lo observo las manos y las tenía así empuñadas, ¿sí? Entonces yo volteo donde el hombre y le digo, eh, ella no te bloquea. Y él se me queda mirando así como así, entonces le dije yo, vos te bloqueas con ella. Y él va diciendo, ah, sí, sí, yo me bloqueo con ella. ¿Sí? Y cuando la miro a ella, su mirada estaba más relajada y sus manos ya estaban distensionadas. ¿Sí? Porque ese solo hecho cambia la impresión. Cuando él dice, ella me bloquea, le está echando toda la carga emocional a ella. ¿Sí? Y ella, claro, no se va a quedar quieta, ya se va a defender. ¿Sí? Es inconsciente, pero hay un conflicto, se empieza a generar un conflicto. ¿Sí? Entonces, ahí en esa segunda herramienta
enseñamos de manera muy práctica cómo estructurar el lenguaje de tal modo que las relaciones fluyan armónicamente. Ujú, La tercera herramienta ujú. tiene que ver con el manejo de conflictos, ¿sí? Y ese es igual que las dos anteriores, es un día a día. Cris, aquí me tengo que parar porque tengo que gestionar para poder mostrar, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que este es el espacio de esta persona. Esta persona se mueve por este espacio, esta persona. Yo me muevo por este espacio. O sea, yo no tengo problemas con nadie mientras nadie se mete en el espacio mío. Es más, yo veo que esa persona va, ¿sí? Y veo que puede mejorar algo, la retroalimento. Si la persona cambia, bien. Si no cambia, también. No es problema mío. El problema mío empieza cuando esta persona se mete en el espacio mío. ¿Sí? Cuando esta persona se mete en el espacio mío, como uno siente que tiene la escritura sobre este espacio, lo primero que uno hace es que uno se altera. Y cuando uno está alterado, uno hace esto, la saca. Y de pronto uno le dice, y cuidado, te vuelves a meter. Y si es de las que no se queda callada, dice, pero ve este y vuelve y se mete. Y uno dice, pero qué persona tan testaruda, y uno vuelve y hace esto. Y ella dice, pero ¿cómo es posible que vuelve y se mete? Hemos observado que si alguien se mete en el espacio mío, no es que me quiera poner problemas a mí. Si alguien se mete en el espacio mío, es porque tiene necesidades, ¿sí? Y para satisfacer esas necesidades utiliza ese espacio. ¿No les ha pasado que hay gente que se mete en el espacio de uno como si nada y al día siguiente llega besito acá, como si nada y uno dice, ¡eh! Tan cínica, ¿cómo no se da cuenta? Mire, no se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué no se ha dado cuenta? Porque usted no se lo ha dicho. Y si usted se lo dice así, de lo único que se dio cuenta fue que usted la atropelló. Como consecuencia, responde. La estrategia es, ¿cómo decirle lo que hay que decirle sin maltratar, sin atropellar, sin agredir, pero decirle? Y que la persona, por decisión de ella, haga esto, se salga. Y que me dé muchas veces las gracias porque se lo dije. ¿Cómo generar exactamente? Es decir, cómo el líder puede llegar a tal punto de conexión y de impacto en su colaborador que aquello que le diga y que le exprese, el colaborador lo vea como algo productivo, como algo positivo, como algo constructivo. Eso es un arte porque en realidad no es fácil y de hecho los seres humanos somos muy complejos y muy diversos. Entonces, ¿cómo puede el líder o por dónde puede empezar el líder a construir esa capacidad de impactar a un colaborador a fin de generar esa reacción en él y que lo asuma de manera tan constructiva y positiva? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, las investigaciones que hemos hecho en nuestro equipo de trabajo tienen que ver básicamente con el lenguaje, ¿sí? Y hay dos elementos en el manejo del conflicto, ¿sí? Es, cuando yo voy a enfrentar un conflicto con una persona, primero tengo que hablar de hechos y datos, o sea, definir la situación específica por la cual estamos convocados frente a frente. ¿Sí? Si yo no tengo hechos y datos sobre la situación, más vale que no se meta a manejar el conflicto, ¿sí? Y segundo, la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando va a enfrentar un conflicto es, ¿de quién es el problema? ¿Sí? Si yo no tengo claro de quién es el problema, ¿sí? Me enredo. ¿Sí? Uno de los casos que yo manejo en las organizaciones es que les digo, bueno, eh, Arturo, el colaborador, reiterativamente está llegando tarde a su sitio de trabajo, ¿sí? Y usted es el jefe. Y yo les pregunto, ¿de quién es el problema? Y por lo general me dicen, no, es de Arturo. Y yo les digo, no, Arturo no tiene problema. Si Arturo estuviera angustiado por la llegada tarde, haría el esfuerzo y llegaría temprano, pero él no está angustiado. Es más, él tenía un problema y lo arregló y como consecuencia llegó tarde. Entonces, ¿de quién es el problema? Si yo no tengo claro de quién es el problema, empiezo a trabajar mal porque empiezo a echarle la culpa a Arturo. ¿Sí? Así que el problema de quién es del jefe. ¿A quién le está doliendo la situación el hecho de que Arturo llegue tarde? Al jefe. ¿A quién está afectando la situación? Al jefe, porque él es el responsable, ¿sí? Del proceso de Arturo.
¿sí? Así que si eso no está claro, muy complicado. Claro, Después de que eso está claro, hay dos elementos, ¿sí? Como te digo, es los hechos y los datos. Y segundo, hablar en primera persona. Entonces, una posibilidad sería, si yo soy el jefe y tengo que confrontar a Arturo, ¿qué es lo que yo necesito? Que Arturo, porque Arturo es un buen elemento, necesito que esté alineado. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras confrontaciones en el manejo de conflictos generan distanciamiento y generan resentimiento. Lo que yo necesito generar es inclusión, ¿sí? Que el colaborador haga clic aquí en la cabeza y diga, qué embarrada, tengo que corregir esto, ¿sí? Entonces, una posibilidad es decirle, Arturo, el lunes, pues sabes que aquí la entrada es a las 7 y tenemos un contrato y una disciplina y un reglamento para eso. El lunes llegaste a las 7:15, ¿sí? El martes llegaste a las 7:30 y hoy estás llegando a las 7:20, ¿sí? Yo estoy muy preocupado, ¿sí? Y lo que más me duele es que ayer martes citaste al cliente a las 7, ¿sí? Y llegaste a la hora que te acabo de decir. El cliente estuvo aquí, nos generó un escándalo, se molestó, se discutió, o sea, me amenazó, nos amenazó con que nos iba a retirar la compra que estaba haciendo. Y Arturo, yo por ningún motivo puedo permitir eso, ¿sí? Y me duele mucho que lo que está pasando, ¿sí? Entonces, hay dos elementos ahí, hay tres elementos ahí. Primero, los hechos y los datos, o sea, la situación. Segundo, mi estado emocional, ¿sí? O sea, yo estoy muy preocupado y muy angustiado por la situación y molesto, ¿sí? Y tercero, el efecto del comportamiento de Arturo, ¿sí? Y viene un cuarto momento donde yo me quedo callado, me quedo en silencio. Después de que le digo lo que me está pasando, por lo que él hace y cómo me afecta, me quedo callado. Porque es en ese momento cuando él va a empezar a justificarse. Y ahí es cuando yo lo escucho. Entonces lo incluyo, ¿sí? Y facilitamos un proceso de negociación donde lo más seguro es que haya un gana-gana, ¿sí? Esa es la tercera herramienta de confrontación. Es muy interesante porque una de las cosas que genera mucho temor en los líderes es confrontar a, a los clientes que están alterados, a un colaborador que de pronto es muy fuerte, hay cierto temor, ¿sí? Y entonces lo evitan. Entonces son problemas que se van generando como problemas potenciales que van quedando ahí. correcto. La cuarta técnica, ¿sí?, es el arte de saber escuchar. Y es fundamental. El ser humano tiene dos corazoncitos: el que piensa, el que razona y el que siente. Hay gente que es muy versada aquí, tiene todos los estudios del mundo, maestrías, doctorados, todos los estudios del mundo, pero muy pobres emocionalmente. Cuando esta gente entra en relación, entra en choque, ¿sí? Y su vida no es fácil, no es fácil. Ahora, hay gente que no es muy brillante aquí, pero sí lo es emocionalmente y maneja muy bien la relación. Lo ideal es ser lo más congruente entre esto racional y esto emocional para que la relación fluya. Ahora bien, lo que han mostrado las investigaciones es que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos no están a nivel cognitivo, no están a nivel racional. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos están a nivel emocional, ¿sí? Entonces, problemas así de pequeñito racional genera una capa emocional donde el problema racional se perdió y uno termina peleando por sus estados emocionales, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que dentro de los equipos, y lo observo yo también mucho dentro de las organizaciones, encontramos personas muy diferentes. Entonces una persona puede ser mental, la otra puede ser más emocional, la una lleva más tiempo en la organización, la otra es más nueva. Y todas estas variables hacen que hayan desencuentros dentro de los mismos equipos. Yo a veces observo que hay confrontaciones dentro de los miembros del equipo y observo al responsable o al líder que no sabe qué hacer, entonces más bien me hago el loco o el que no lo escuché. Y tampoco es la idea porque no estoy acompañando adecuadamente a ese equipo. ¿Cómo puede hacer el líder cuando observa que dentro de los miembros de su equipo, por ser tan diferentes,
hay esos desencuentros. ¿Cómo puede el líder acompañar? Porque probablemente el líder no tiene problema con ninguno de ellos y la relación es correcta, pero luego observa que entre ellos sí que hay conflictos. ¿Cómo puede él acompañar? Muy bien. Es muy interesante lo que estás planteando, porque hay dos estados que uno tiene que tener claro. El primer estado es cuando uno está tranquilo. Abordar a una persona cuando está tranquila es muy fácil. Ah, Uno puede relacionar, interactuar, tomar decisiones, ser un poco fuerte en el tono de voz porque la persona está tranquila. ¿Sí? Pero cuando la persona emocionalmente está alterada, ya sea que está en un proceso como de decaimiento, de depresión, o ya sea que está en un proceso de ofuscación, donde el estado emocional es altísimo, sí, ahí hay que intervenir de otra manera. Como dicen culturalmente, desarme el corazón, desarme los corazones. Eso es un decir, pero eso hay que aterrizarlo en hechos y datos. ¿Cómo lograr que una persona, que un cliente que esté alterado, cómo lograr suavizarlo emocionalmente? Porque cuando un cliente está alterado es como un borracho, y con un borracho no se entra en razón, a un borracho se le maneja. Entonces a un borracho usted no le puede hablar de hechos y datos, porque está alterado. Si el cliente le está gritando a usted, usted no le puede decir específicamente qué es lo que le pasa, porque el tipo le va a decir, pero ya no le estoy diciendo, señorita, es que no se da cuenta. Entonces uno se queda como, sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es ayudar a esa persona, a ese cliente, que puede ser mi pareja, puede ser mi hijo, mi colaborador, mi jefe, ayudarle a que emocionalmente suavice, ¿sí? Ujú, Y ahí ujú, es donde entra el arte de saber escuchar. ¿Cómo lograr a través de un proceso de aceptación y de empatía, lograr un clima de confianza? ¿Sí? Hay varios elementos ahí. Uno tiene que aprender a aceptar la realidad del otro, porque si no acepta la realidad del otro, ocurre lo contrario, es que la niega. Entonces, si veo un tipo que está alterado y le digo, cálmese, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a enojar más. Y ahí es cuando uno dice, pero entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es mirar la realidad del otro y seguirlo, porque el otro está en un proceso de explosión. ¿Sí? Ya sea que esté cabizbajo, deprimido, porque está explotando hacia adentro, está implosionando, ¿sí? O ya sea que esté botando todo ese estado emocional y que está explotando hacia afuera. Yo tengo que observar. ¿Sí? Y con base en eso generar el acompañamiento. Entonces, los dos principios básicos son, tengo que tener aceptación, que eso es mirar la realidad tal cual está. O sea, aceptar no es estar de acuerdo ni en desacuerdo. Aceptar es, abra los ojos y mire que eso está pasando. Si lo que usted ve no le gusta, independiente de su gusto o su disgusto, ¿sí? Cuando usted abre los ojos, eso es lo que está ahí. ¿Sí? Y a veces no es fácil, sobre todo cuando hay lazos afectivos muy entrelazados. ujú, ujú. Y el segundo elemento es la empatía. La columna vertebral del arte de saber escuchar es la empatía. Y la empatía es meterse en los zapatos del otro, es vibrar con la sensación del otro, teniendo muy claro que el problema no es mío, es del otro. ¿Sí? Esas dos, como principios, tienen que estar ahí cuando una persona va a escuchar. ¿Sí? Ujú, O sea, en última instancia estamos trabajando con el cliente difícil. Y un cliente difícil es un cliente emocionalmente alterado. Pero lo primero que tengo que trabajar es el ser. ¿Qué es el ser? El ser es un sentir en expresión. Entonces yo trabajo el ser. Entonces ayudo a que el ser se estabilice. Y luego trabajo el hacer, que el hacer es propiamente el trabajo o los hechos y los datos. Entonces vuelvo y repito, a un borracho no se le puede hablar de hechos y datos porque es que emocionalmente está congestionado. Entonces primero trabajo la congestión, ¿sí? Se suaviza y luego entro a trabajar los hechos y los datos. ujú. Desafortunadamente lo que uno observa en las organizaciones, y no hay mala intención, es falta de formación. Es que surge el famoso ego, entonces el trabajador alterado, el líder se dejó enganchar, se lo tomó personal, entonces ya todos están alterados, entonces ahí no hay un manejo de un conflicto, sino que hay un muerto y un herido, porque es que
porque cada uno está peleando por su razón y todos tienen la razón, pero están hablando de cosas distintas, Ujú, aunque aparentemente piensen que están hablando de lo mismo. ujú, correcto. Entonces, hay que suavizar y luego hablar de los hechos y los datos. Y además de eso hay otras técnicas que sumadas dan todo el proceso de la escucha, pero son muy simples y van dentro del proceso, van dentro del proceso. Esas, Excelente. esas serían En como las... estos días, ahora que hablas del ego, me llamó mucho la atención. Asistí a una conferencia donde justo nos pusieron un video donde hablaba de la estrategia de Spotify. Spotify es una de las organizaciones que maneja una cultura organizacional totalmente consciente. O sea, incluso ellos dicen, todavía continuamos trabajando. Y ellos decían que una de las cosas que más trabajan en cada uno de sus colaboradores es el tema del ego. Dice, porque cuando tú bajas el ego, se abre, la persona se expande, la persona está abierta, la persona colabora, la persona puede ser ese líder. Ellos trabajan porque cada uno de sus colaboradores sea un líder. Entonces me pareció una estrategia ganadorcísima, justamente acorde con lo que tú dices. O sea, cuando bajamos el ego, permitimos que otras herramientas más luminosas salgan a flote ayudando a que esas dinámicas se transformen y cambien. Y me encuentro otra cosa también dentro de las organizaciones. Yo vivo actualmente en España y voy estudiando las dinámicas de las organizaciones. Estamos en un mundo donde todo va demasiado rápido, todo va muy acelerado, la operativa necesita un tiempo muy corto, todo tiene que ser para allá. Entonces veo que los equipos entran en esta dinámica y parece que no hay tiempo para generar estas otras habilidades, no hay tiempo para eso porque hay que sacar la producción ya. Yo quiero que invitemos o de alguna manera hagamos conciencia sobre los líderes y los directivos porque es importante dentro de una dinámica que sabemos que es muy acelerada y muy ocupada, porque es importante sacar el tiempo para desarrollarnos en habilidades conversacionales. O sea, ¿dónde estriba la importancia y dónde esto puede ayudar a potenciar la empresa a todos los niveles? Muy bien. Es una pregunta muy interesante porque es que el día a día nos come. Entonces la producción hay que sacarla, ¿sí? Entonces, el líder no tiene mucho tiempo de ayudar a estructurar a sus colaboradores. Entonces, no les puede sacar un tiempo como para que ellos se apropien de ellos, confíen en ellos y hagan lo que tengan que hacer. ¿Eso qué está generando? Que el líder se vuelva indispensable. Entonces, cuando el líder se vuelve indispensable, no puede faltar. O sea, tiene que estar a toda hora ahí. Y los colaboradores están en un segundo plano. Entonces surge la famosa frase de que a usted no se le paga para que piense, sino para que trabaje. ¿Sí? Y eso hace rato está revaluado, no porque no tenga sentido, sino porque los tiempos muy dinámicos han hecho que los clientes sean distintos y requieren el potencial cerebral de todos los trabajadores. Entonces, si el líder no saca el espacio para ayudar a estructurar al colaborador, lo que va a generar es que todos los días va a repetir y todos los días va a apagar incendios, va a apagar incendios, va a apagar incendios, se va a alterar, se va a enojar y va a decir, va a terminar diciendo, es que si yo no estoy acá, mire que esto no funciona. ¿Sí? Entonces se lo empieza a creer. Si no se saca el tiempo para ayudar a reestructurar a sus colaboradores, esos pequeños tiempos van a ir acumulándose, acumulándose, acumulándose y va a ser más el desgaste que la producción. Yo tengo que sacar un espacio que inicialmente parece largo y parece que la producción se me vino encima, pero ese espacio va a generar que yo no tenga que estar encima, 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 sino que el trabajador se va a autoempoderar, ¿sí? Y él mismo se va a apropiar de hacer lo que tiene que hacer. Y cada vez va a ser menos dependiente del jefe y más proactivo, ¿sí? En su labor. Pero si no se saca ese espacio, muy complicado, ¿sí? Excelente. O sea, qué buena información la que nos has dado en el día de hoy. Bueno, yo tomé mis notas y quiero hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que nos has dicho. Primero,
para las habilidades, generar habilidades conversacionales es muy importante 4 elementos. Primero, referirnos a los hechos y los datos, sobre todo cuando vamos a generar espacios de retroalimentación. Los hechos y los datos. Segundo, gestionar los estados emocionales y a través de esto estructurar el lenguaje. Tercero, el manejo del conflicto. Y cuarto, el arte de saber escuchar. Y para abordar esto tenemos 2 vías fundamentales, que es la aceptación y la empatía como columna vertebral del arte de saber escuchar. En síntesis, primero debemos trabajar el ser y luego el hacer. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, y ahora para ir finalizando, me encantaría que nos contaras un poquito cómo desde Insight Talento Humano tú puedes acompañar a las organizaciones que se vean en situaciones que los estén desbordando, que están haciendo que merme su productividad porque no haya una sinergia colaborativa. ¿Cómo puedes hacer, cómo es el acompañamiento de Insight a través de este programa de habilidades conversacionales? Muy bien. Nosotros manejamos un programa de entrenamiento en estas habilidades. Nos demoramos 24 horas. A veces las empresas pues no tienen mucho tiempo de sacar a sus líderes, entonces lo trabajamos un día semanal. ¿Sí? A veces hay esa posibilidad, entonces nos metemos en una inmersión de 3 días completos, donde trabajamos casos de la vida real, casos que nosotros como Insight traemos y casos que los participantes traigan. Ponemos tareas, o sea, trabajo de campo, lecturas y facilitamos que los procesos, los conceptos queden muy claros. ¿Sí? Nos hemos preocupado porque esto son herramientas. Entonces nos hemos preocupado por generar cosas tangibles, no simplemente un concepto. La garantía que nosotros damos con estas herramientas es que les decimos a los participantes, al final de este entrenamiento, su comunicación tiene que ser distinta. Y distinta es que usted se va a relacionar con una persona que normalmente se relaciona y esa persona le va a decir a usted, pues estás muy distinto, has cambiado mucho positivamente. Y usted lo que está es aplicando herramientas conversacionales, ¿sí? Porque usted ya es más consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? Y eso facilita, ¿sí?, un acelere en la relación, una sensación de confianza. Casi que se vuelven a enamorar de uno cuando uno le llega al alma a la otra persona, pero uno sabe lo que está haciendo, es muy tangible. ¿Sí? Los resultados que hemos generado en las organizaciones son de alto impacto, porque también nos hemos vuelto expertos en manejo de conflictos. Entonces, cuando llegamos a las organizaciones, como a una segunda fase, la gente nos dice, no, a partir de ahí hemos arreglado muchas situaciones y ya tenemos claro y la cosa ha fluido mejor. ¿Sí? Y lo único que ha cambiado es la manera como yo converso con el otro. Porque cuando me relaciono con el otro, no hay otra. Es a través de la conversación, ya sea por un chat, pero por lo general es face to face, cara a cara, es la relación con el otro. ¿Sí? Entonces, hemos observado eso y han sido muy buenos los resultados y hemos tenido mucha afluencia de participantes. Maravilloso, o sea que las habilidades conversacionales tienen el poder de transformar las dinámicas y el entorno del día a día dentro de las organizaciones. Luis, muchísimas gracias. Vamos a dejar todos los datos en la descripción de este programa, de este espacio aquí en YouTube para las personas que quieran contactarnos, que estén interesados en que desde Insight podamos ayudarle. Nuestra misión es ayudar a las empresas a transformarse en organizaciones conscientes y esto no se logra sin trabajar las habilidades conversacionales. Así que aquí les dejamos todos los datos para que nos puedan contactar y nos permitan ayudarles en esa transformación. Luis, muchísimas gracias por el acompañamiento, gracias por todos los tips, toda la información que seguramente va a resultar muy práctica para los líderes y directivos que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muy querida, muy formada, gracias por invitarme.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo espacio del Universo del Talento. Hasta luego.